nos vamos a detener un momento en el corazón. Sí, frenamos en el corazón, qué lindo momento. Pero no es romántico, no es lamentablemente. romántico, claro, sí, la próxima. Se dieron vuelta todos, mira. ¿Por qué nos detenemos ahí, Gaby? Porque una de las secuelas del COVID o del llamado post-COVID o incluso long COVID, ¿no? Aquellas secuelas que se prolongan a lo largo del tiempo, bastante tiempo después de la recuperación del COVID-19, tienen que ver con problemas cardiológicos. Hay personas que presentan miocarditis, pericarditis y algunas de estas personas no transitaron un cuadro grave de COVID, por ejemplo, y sí tuvieron estos problemas después. Por eso hay muchas preguntas relacionadas a esta situación, cómo detectarlo, cuáles son los chequeos que hay que hacer, cuáles son los tratamientos. Por eso vamos a hablar con un especialista. Así sumamos una voz autorizada. Alberto Alves de Lima, cardiólogo, le damos la bienvenida. Somos PM, Ana y Gaby te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. Bueno, acá planteaba un poco, ¿no? El escenario, Gaby, y lo que se viene de alguna manera y cómo están transitando ustedes, ¿no? Lo que sucede ahora con las consultas, pero sobre todo, bueno, el escenario ahora, ¿no, Alberto? Sí, seguro. Me estaba también un poco a la nota que será anterior del Boca River, que también afecta, mueve las pasiones de todos los argentinos también, y también hay que ser cauto porque son capaces también de generar alguna afección cardiovascular en términos de un manejo inapropiado de las emociones. Pero bueno, retomo esta parte tan importante, ¿no? Sí, sí. No, bueno, unimos un poco y tener en cuenta este tema de COVID. Estamos en una etapa muy avanzada de todo este proceso y hemos ido aprendiendo. La realidad es que la afección cardiovascular de COVID es importante el número de casos que tiene algún grado de afección cardíaca, pero el impacto sobre la función cardíaca, el impacto sobre el riesgo es realmente bajo, porque afecta a un grupo especial y chico de personas, simplemente para transmitir en primer grado algún nivel de reducción de tensión, pero diríamos que en líneas generales, y digo este término, pero más de la mitad, 60% de las personas, cuando uno las estudia meticulosamente, como si fuera con un microscopio electrónico del corazón, algún grado de proceso inflamatorio en el músculo cardíaco encontramos. Pero les digo, no es muy distinto a lo que seguramente encontraríamos en las gripes tradicionales si nos hubiéramos ocupado de mirarlo con tanto detalle. ¿Está bien? Sí. Entonces, diría que aquellos que tienen el COVID leve, aquellos que están asintomáticos, esos no tienen afección cardiovascular. Los que tienen afección cardiovascular importante son, en primera instancia, el grupo de personas sintomáticas, ¿sí? Como para poder hacer y encima de los que tienen síntomas, sobre todo los que tienen síntomas prolongados, ¿está bien? Y ahí es donde los cardiólogos hacemos foco en particular. Y decimos síntomas prolongados, y recién Ana hablaba del COVID largo, en inglés el long COVID, que está muy publicado, si uno lo googlea. Nosotros consideramos que los síntomas son prolongados cuando duran más de 7 días. Y sobre todo cuando tienen esas personas que tienen fiebre persistente, tienen dolor de pecho, tienen palpitaciones, tienen falta de aire, o han tenido algún episodio de pérdida de conocimiento. Es decir, ese grupo de personas es las que nosotros en particular hacemos foco para realizarle algún tipo de chequeo y recomendamos, por supuesto, pero no a todo el mundo que tiene COVID, porque ahora es muy común en el consultorio tener muchas personas que han tenido COVID leve y están preocupados y sugieren o solicitan hacerse un control cardiovascular. Sobre todo porque muchas personas se están volviendo tal vez a la actividad física, están retomando. Ha ocurrido de deportistas también, ¿no? De alto rendimiento, que no habían transitado de una manera por ahí tan grave la enfermedad y sin embargo tuvieron que esperar muchos meses para poder tener ese apto físico para volver a realizar. Estamos hablando de una actividad física lógicamente de alto rendimiento.
Sí, ahí con el tema de los atletas es un caso es una situación especial. Ustedes vieron que en algunos equipos de fútbol, que justo ahora hablando de River, y que tuvieron casos importantes, las personas con COVID asintomático o mínimamente sintomático en general vuelven rápidamente a la actividad competitiva, por lo menos 7 días después, no es inmediato, pero por lo menos siempre con chequeos, y son justamente un grupo de personas extremadamente vigiladas y controladas. Así que, digamos, en los atletas de alto rendimiento, en aquellas personas con síntomas importantes de COVID, sí. Es decir, los que tienen digamos, un COVID leve, se espera unos 7 días para poder ponerlos en actividad. Aquellos que tienen un COVID más largo, como decía antes, no. Ahí vienen todos los controles más específicos que es muy importante hacer para evitar complicaciones. Alberto, pensaba, digo, bueno, nada, pensando en un futuro, ¿no? En la post-pandemia, ¿se puede seguir arrastrando? Digo, no sé, todavía no debe haber estudios, ¿no? Hoy certeros de si se va a prolongar mucho más allá de la pandemia estos síntomas que nos queden o los resabios del COVID. Digo, no hay un tiempo específico aún determinado. Yo creo que tiene mucho que ver de la presentación del COVID y es variable en función de las personas con COVID ese duro, intenso, que están en terapia intensiva, que hacen neumonías bilaterales, muchos quedan con daños respiratorios y cardiovasculares. ¿Cuánto tiempo pueden aparecer? En general, todas estas circunstancias aparecen en el desarrollo de la enfermedad, en las primeras semanas. Y si bien uno dice, bueno, puede esperar nuevas eventualidades en los siguientes 30 días, porque existe, sí, aumento de otros eventos cardiovasculares, como es el infarto de miocardio, de las personas que han sido afectadas por COVID. Así que, digamos que sobre todo aquellas personas con COVID importante. Así que yo creo que separaría, por un lado, deportistas que hablábamos anteriormente, en cuanto a que si es leve, vuelven a los 7 días aproximadamente, pero cuando es largo, requieren una investigación especial, y con nosotros los ciudadanos a pie, cuando tenemos un COVID digamos también suave, es la misma circunstancia, y cuando tenemos un COVID prolongado tenemos que hacerse los chequeos. Los cardiólogos hacemos foco en particular en las personas que tengan COVID prolongado, y eso sería fuertemente recomendable que hagan los controles. No sé si seguía tu pregunta o me fui. Sí, Alberto, ahora que te escuché hablar de los controles, te quería consultar acerca de los controles cardiológicos, los chequeos que hay que hacerse de rutina, o aquellos que tienen que hacerlo ya como parte también de su control habitual por tener algún tipo de problema cardiovascular. ¿Qué pasó durante la pandemia y qué está pasando ahora? Bueno, esto un poco cambiando en esta otra parte de la información, diría, la pandemia y la tensión cardiovascular fue contracíclica, ¿no? Subía el COVID, bajaba la tensión, la gente dejaba de consultar. Y así pasó que la mortalidad del infarto también pasaba lo mismo, aumentaba el COVID, aumentaba la mortalidad cardiovascular, en este caso en forma como sincrónica, ¿no? Porque la gente dejaba de consultar. Entonces, y se vio al principio cuando se cerró todo y la gente se aterró, pero después en los picos de julio, en los picos del mes de enero, que fue mediados de enero, y bueno, seguramente ahora que estamos en una etapa vamos a empezar a ver ya un poco las consecuencias de aquellos. Es decir, lo que hemos siempre insistido es que COVID, que es una importantísima tragedia, digamos, mundial, que ha tenido un impacto geopolítico, no ha frenado las que conocíamos como enfermedades no transmisibles, que son oncológicas, neurológicas y cardiovasculares. Esas siguieron igual. Entonces, el éxito de la medicina moderna se centró en la prevención y el diagnóstico precoz de esas no transmisibles que contaba antes. Entonces, claro, vos dejás de controlarte, las otras aparecen. Entonces se hace una doble pandemia, la pandemia de las no transmisibles, que son 3 o 4 veces más importantes que las del COVID. Bien. Es decir, si uno estuviera contando, y ya te paso la palabra, como estamos haciendo todos los días, bueno, sería genial en muchas otras cosas, como podría ser desde los accidentes de tránsito o de los infartos, que seguramente nos van a tener a todos con una conciencia mucho más intensa o mucho más importante, que te lo ponen en la frente de todos los días y que te permite
permite así tomar más conciencia. Sí, totalmente, Alberto, completísimo y un placer escucharte y tenerte en Somos PM. Muy buenas tardes. No, a ustedes siempre por la oportunidad de participar. Gracias.